Bendiciones a todos ustedes, nuestros estudiantes de nivel 1, Visión. Vamos a empezar nuestra tercera clase. Eh, es evangelismo número 1. Entonces, por favor, tomen sus apuntes, saquen su cuaderno y van a ir tomando apuntes de todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, nuestra cita clave está en Mateo 28, del 18 al 20, y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Y es que el Señor nos dice y nos pide a su iglesia: bueno, necesito que vayan por todo el mundo, hagan discípulos, y bueno, luego sigue diciendo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una orden del mismo Señor Jesús. Esto no es algo que simplemente las iglesias hacen para llenar las iglesias, no. Nosotros no hacemos eso, y es importante que ustedes entiendan y comprendan que ahora, como cristianos o personas que han decidido obedecer y seguir el ejemplo de Jesús, entonces obedezcan a este mandato, y es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Bueno, el objetivo de esta clase son los siguientes: número 1, conocer qué es evangelismo; número 2, comprender la importancia de evangelizar; y número 3, saber cómo evangelizar. Bueno, es verdad que el evangelio ha ido creciendo a través del tiempo, pero también algo muy tremendo es que las sectas religiosas se han extendido en todo el mundo. Esto indica que falta mucho que hacer por la obra de Dios. Entonces usted dirá: no, pero es que todo el mundo predica, todo el mundo habla, yo no lo hago, que lo haga otro. No. Quiero que tú entiendas, tú que has decidido seguir a Jesús, y es que debes obedecer y debes ir y predicar la palabra de verdad, el buen mensaje que viene realmente de la Biblia, porque así como ha crecido también el evangelismo, el cristianismo, también han crecido otras sectas. Entonces es muy importante que nosotros no nos callemos y que obedezcamos a Jesús yendo a predicar su palabra. Ahora, evangelizar no es una opción, sino un deber de todo creyente, pues hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Entonces, ojo, no es que cada uno tiene su don, cada uno tiene su facilidad. Sí, hay personas que tienen ese don más fuerte, más visible, tienen más facilidad para evangelizar, pero no quiere decir que solo ellos lo deben hacer. Entonces, en tu caminar cristiano es importante que entiendas que esto también debe ser un fundamento en nuestra vida. No solamente congregarnos, recibir y cambiar nosotros, sino también ir a todo el mundo y predicar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido ese ministerio de la reconciliación. Y 2 Corintios 5:18 lo dice. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Cristo nos reconcilia con el Padre, y ahora nosotros tenemos ese ministerio, y es ir a hablar de Jesús, ir a hablarle a todo el mundo de Jesús. ¿Para qué? Para que ellos también se reconcilien con el Padre y cambien su estilo de vida, reciban esa salvación, reciban esas buenas nuevas que dice la palabra. Entonces no es una opción, esto es algo que es un deber, así como tú y yo hoy le conocemos y hemos sido salvos. El mundo entero allí afuera está clamando por una persona como tú, que obedezcas la palabra. Y vamos a continuar. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Entonces ya sabemos pues que evangelizar es esto: ir a todo el mundo y llevar ese mensaje y reconciliar al mundo con Dios. Pero ahora, ¿qué debemos o de qué manera o por qué debemos evangelizar? Es la palabra. ¿Por qué debemos evangelizar? Número 1, escriba por favor ahí. De hecho, yo hoy esta vez se las voy a dejar fácil. La tarea es que me entreguen un resumen de esta clase, de lo que usted entiende y comprende. Entonces, atento, mientras la va escuchando, tome apuntes. Número 1, ¿por qué debemos evangelizar?
porque uno de los mandatos de Jesucristo, ya resucitado fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso está ahí en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo. Entonces, ¿por qué debo evangelizar? Porque yo decidí ser cristiano, o sea, tomar a Jesús como ejemplo, y eso es un mandato que Él nos dio. Debemos entender que la iglesia es el instrumento que Dios tiene en la tierra para dar a conocer su nombre. ¿Entiende usted? Usted y yo tenemos un papel súper importante ahora aquí en la tierra. Este es un propósito grande. Dios te escogió, tú te reconciliaste con Él, ahora tú tienes esta responsabilidad y es de ser ese instrumento maravilloso para que el mundo se reconcilie con el Padre. Entonces, por eso es lo primero, porque es un mandato y porque eres un instrumento. Segundo, miren, yo pienso que eso es como un pecado, no hablar de Jesús. Nosotros no podemos callar lo que Dios hizo en nosotros. Mire, Hechos capítulo 4, el versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, escúcheme esto, usted y yo no podemos callar lo que Dios hizo en usted. Mire, hay personas que me están escuchando hoy en esta clase y el Señor los sacó de una terrible depresión por la muerte de un familiar, o quizás también les cambió su vida económicamente, vivían en miseria. Yo no sé qué hizo Dios, solo usted analice su vida y mírese. Y ahora, ¿usted cómo puede callar todo lo que Dios hizo por usted? ¿Cómo puede callar todo lo que Dios le ha hablado? ¿Cómo puede callar todo lo que Dios ha hecho por usted? Entonces, ¿por qué debo evangelizar? Porque es imposible que yo me calle todas las maravillas que he visto y oído de Él. ¿Listo? Tercero, vamos a avanzar porque esta clase es algo corta, pero es muy importante. Para que tú puedas seguir el ejemplo de Jesús, debes evangelizar. Y tercero, porque recibimos el llamado y Dios nos ha dado los recursos. Escuche bien esto, porque recibimos ese llamado y Dios nos ha dado los recursos para hacerlo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Entiendes esto? Tú recibiste un llamado, tú fuiste apartado, separado, has recibido sus maravillas, pero ahora tú debes anunciar las virtudes de aquel que un día te llamó. Entonces, ¿por qué debo evangelizar? Porque yo debo anunciar todas sus bondades, todas sus virtudes, todo lo hermoso que Él tiene para esta humanidad, y no te puedes callar, yo no me puedo callar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Segunda de Corintios, el capítulo 3, del versículo 5 a 6 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de vosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y con esto quiero quitarle a usted un argumento, y es que usted no puede decir: pero ¿cómo voy a evangelizar? Pero hasta ahora voy en el nivel 1. Pero por favor, no me sé sino un versículo. ¿Cómo lo voy a hacer? Escúcheme bien. La competencia, la capacidad, esa virtud ni siquiera viene de nosotros mismos. Esto viene de Dios. Él nos hace competentes. Cuando tú buscas la presencia de Dios, así como hablábamos en nuestra clase anterior, ese diario de voz, cuando tú buscas de Él, mira, te aseguro que Él te llena de las palabras que debes decir, de esa unción y de todas las cosas maravillosas que necesitas en el momento, porque eso no proviene de ti, sino proviene de Dios. Entonces, Él nos hace competentes. Él nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, que es ese que convence al mundo, no nosotros. Entiéndame esto. Tú no vas a convencer a nadie con tus palabras. Es el Espíritu de Dios. Entonces, para evangelizar no necesitas tener los 4 niveles aquí de visión, de doctrina, más estudiar allí en aquel instituto. No, eso es muy importante, sí,
pero no es necesario para que usted pueda empezar a evangelizar. Usted ya lo puede y lo debe hacer. Y es que usted necesita entender algo, y es que usted buscar al Espíritu de Dios porque Él es el que convence. Mire, Juan 16 del 8 al 11 dice así: y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿quién es el que va a convencer? El Espíritu Santo. Y tú lo tienes ahí adentro de ti. Debes aprenderlo a escuchar, debes aprenderlo a intimar con Él, pero tranquilo, cuando usted, estudiante que me está escuchando, vaya a abrir su boca y a contar sus virtudes y las maravillas de Dios, entonces usted tranquilo, que el Espíritu Santo va a convencer, pero usted obedezca. ¿Qué más armas nos ha dado Dios? El Espíritu. Segundo, la palabra de Dios. Es importante que usted lea la palabra también, lea la palabra. No importa, así sea un versículo que usted se sepa ahorita, pero la palabra tiene poder. La palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para transformar la mente de toda persona. Entonces, usted también debe tener esa palabra. Busque todos los días la palabra de Dios, llénese, aliméntese, para que cuando usted vaya a dar, esté dando todo lo que ha recibido de Dios. No es usted, recuerde, es Él. Entonces, ¿qué otras armas tenemos? Y que a medida que las estemos usando, pues más vamos a ser también utilizados. Y las señales y los milagros son manifestaciones que van a respaldar lo que nosotros predicamos y que será muy útil a la hora de evangelizar. Pero bueno, nunca podrá tampoco ocupar el lugar de la palabra. Entonces, mire, también hay señales y milagros, porque ahí el Señor, y estas señales lo seguirán. ¿Recuerda el versículo? También hay milagros, hay señales, hay muchas cosas que pasan, que la gente lo ve a usted y dice: wow, mire, Dios lo utilizó, es verdad lo que esta persona habla, Dios sí es capaz, Dios sí es poderoso, Dios sí lo puede hacer. Esa es otra arma que hay y que podemos usar nosotros para evangelizar. Entonces son muchas armas o muchas bendiciones que Dios nos ha dado a la final para poder utilizar nosotros aquí en la tierra para mostrarle al mundo que Dios es real y que Dios puede cambiar y que ellos necesitan a Dios. Entonces, que con el tiempo usted va a ir perfeccionando. Yo le estoy hablando al nivel 1, entonces por eso le digo, tranquilo, usted con el tiempo va a ir aprendiendo más palabra, con el tiempo va a aprender a escuchar más la voz del Espíritu Santo, con el tiempo usted va a disfrutar más de esa unción y va a ser más utilizado. Pero lo importante ahorita es que obedezca y hable, que Dios va a hacer. Cuarto, ¿por qué más tengo que evangelizar? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Afuera hay demasiada necesidad. Tú y yo vemos las noticias casi siempre y tú ves la cantidad de cosas terribles que están pasando. Ni siquiera las noticias, pasas por un parque y ves la cantidad de jóvenes perdidos, pasas por una tienda y ves la cantidad de hombres allí viciados al alcohol. Tú pasas y ves enfrente de un CAI la mujer golpeada, que me robaron, que me pasó. Todo eso es una multitud de personas hambrientas y necesitadas de un Dios que los libere. Y en tu boca está el poder para que esa gente pueda ser transformada. O sea, que tú hables, que tú prediques de Jesús. Ahí está el poder, ahí está el secreto, ahí está lo que ellos necesitan. No tu juicio, no tus lástimas, no tus lágrimas. Ellos necesitan es que tú abras la boca y les prediques de Jesús. Entonces, mire, Mateo 9, 36, 37 dice: y al ver la multitud,
tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y es lo que está pasando. Mira, Jesús tuvo compasión, Jesús tiene compasión y Jesús siempre tendrá compasión. Y tú dices, yo soy cristiano, entonces sigue el ejemplo de Jesús. Ten compasión de tu vecino, ten compasión de tu sobrino, de tu primo, de tu hijo, de tu hermano, de todos. Ten compasión y ve y predícales, porque son muchos los perdidos y en ti está el poder o está esa palabra. Solo es abrir la boca y hablar de Jesús y el Señor hará lo que tenga que hacer. Amén. Acuérdate, eres útil aquí en la tierra para que las personas se reconcilien con Dios. Miren, somos evangelistas y el verdadero evangelista ama a las almas. Predica no por dinero y su pasión no es predicar en la iglesia, sino en el mundo. Eso es un evangelista. Un evangelista real es aquel que ama las almas, es aquel que mira a alguien perdido y siente compasión y dice, debo hacer algo, debo hacer algo. Mira, los jóvenes que están aquí en nuestra clase y están en la universidad o en sus trabajos y ustedes son muy juiciosos, vienen a su iglesia, pero usted ve ahí a su compañero que es borracho, que traiciona a su esposa, que es terrible. Hombre, siente compasión, no juicio por esa persona. Siente esa compasión, ese dolor que siente Jesús por las almas. Entonces tú empiezas a experimentar eso y vas a ver cómo te vas a volver en un gran evangelista. El secreto del evangelista es el amor por las almas perdidas. Es ese desespero de que salgan de su condición y conozcan a su buen Dios. ¿Listo? Sigamos. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué más debo yo evangelizar? Porque es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y al judío primeramente y también al griego. Mira, que el anuncio que tenemos es poderoso para salvar a otros. Por lo tanto, no te avergüences de anunciarlo. ¿Entiendes eso? No te avergüences de anunciarlo. No te avergüences de anunciarlo porque el evangelio es poderoso para salvar. Tú y yo somos salvos porque un día alguien se atrevió a abrir la boca y hablarnos de Él. Y hoy tú, tu familia y tu generación tienen una promesa gracias a que una persona decidida te habló, te buscó y te contó de las maravillas de Dios. Entonces se entiende, no te avergüences porque aunque otros te juzguen, se burlen, no importa, es poder para salvación. Entonces, no te avergüences. Sexto, ¿por qué más tengo que evangelizar? Porque son tiempos peligrosos. Porque son tiempos peligrosos. Recuerden todos estos puntos, por favor, para que me hagan el resumen. Porque el evangelio, no, ya, el sexto, porque son tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 5 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ojo, estamos viviendo tiempos difíciles, están viniendo cualquier cantidad de doctrinas, cualquier cantidad de enseñanzas, cosas erradas, erróneas, que no están llenando a esa persona realmente de Dios. Ese vacío, esa lejanía entre Dios y el hombre. Y es por eso que es importante que tú no te calles más, no te quedes callado. Mientras tú te callas, el testigo de Jehová sí golpea las puertas. Mientras tú te callas, allá en los Transmilenios se están subiendo estas personas a predicar cosas que no son reales, que no son ciertas, que no son bíblicas, que apartan a la humanidad de Dios. Entonces, a ellos no les da vergüenza, a ellos no les da miedo, pero tú y yo que tenemos esta verdad nos callamos y no es correcto. ¿Listo? Bueno, ya voy a acabar. Este es el tiempo aceptable, el tiempo propicio.
Por eso debemos evangelizar, para anunciar la palabra de verdad. Porque este es un periodo muy peligroso donde se están predicando doctrinas varias o variadas, incluso doctrinas de demonios. Entonces, no te quedes más callado, no te quedes callado, no te quedes callado. No permitas que la gente se siga confundiendo. Mira, tú y yo tenemos la verdad, tú y yo tenemos la palabra de Dios, tú y yo tenemos ese maravilloso espíritu, tenemos nuestro propio testimonio, tú y yo sabemos que es cierto. Entonces no tengas temor de abrir la boca y obedecer a Jesús. Miren, Dios siempre tiene una buena noticia para la humanidad. Lo hizo en el pasado a Abraham, la noticia de que era el que iba a ser el padre de multitudes. Moisés, que sacaría al pueblo de la esclavitud. A David, que sería rey. Pedro, que sería pescador de hombres. A Pablo, que dura cosa le era dar cosas contra el aguijón. Bueno, Dios siempre tiene noticias buenas para la humanidad, así que no te quedes callado, no te quedes callado. La humanidad te necesita, y tú como nuevo cristiano que eres, tú como aquel que decidiste tomar a Jesús como ejemplo, entonces habla de Él, habla de sus maravillas. Nosotros debemos siempre anunciarlas, hay que contarlas, no hay que callarlas. Y voy a dejar hasta ahí, esta clase es algo corta, quiero dejar hasta ahí. Y en la segunda clase vamos a ver cómo evangelizar. ¿Por qué debemos hacerlo? Quiero que por favor me hagan un resumen de lo que hablamos hoy. Y en la próxima clase les voy a enseñar de qué manera podemos evangelizar, algunas maneras de evangelizar. Entonces Dios los bendiga muchísimo y por favor disfruten esta clase, aprendan y sobre todo lleven esto a su vida diaria. Bendiciones.